Bienvenidos nuevamente a los gatos vagos. Tenemos un ejercicio de identidades trigonométricas. En este caso comenzamos por este lado. Transformamos las funciones más complejas en más simples, o sea en seno y coseno. Entonces esto nos va a quedar 1 sobre coseno del ángulo más seno del ángulo sobre coseno del ángulo, igual a lo que teníamos al inicio. Como podemos ver, el mínimo va a ser coseno. Entonces, haciendo la suma y luego haciendo extremos con extremos y medios con medios, nos va a quedar coseno del ángulo sobre 1 más el seno del ángulo. Ahora podemos utilizar un recurso que se llama racionalización. Entonces eso consiste en multiplicar a la fracción por el conjugado del denominador. El conjugado es lo mismo pero cambiado este signo. Entonces coseno del ángulo sobre 1 más el seno del ángulo por 1 menos el seno del ángulo sobre 1 menos el seno del ángulo, y esto va a ser igual al inicio. Entonces tendremos esta multiplicación. Abajo nos va a quedar multiplicando esto una diferencia de cuadrados, y arriba simplemente coseno del ángulo menos coseno del ángulo por el seno del ángulo, haciendo una multiplicación distributiva de este con todo esto. Abajo nos queda 1 menos seno al cuadrado del ángulo. Y eso es la diferencia de cuadrados que estábamos buscando. Ahora, esto es igual a coseno al cuadrado, porque ya sabemos que coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos del seno al cuadrado del ángulo. Lo que vamos a usar en este ejercicio, entonces, reemplazamos en vez de esto aquí, esto. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Nos queda coseno del ángulo menos coseno del ángulo seno del ángulo sobre coseno al cuadrado del ángulo. Ahora, separando esta resta en dos fracciones, esto nos va a quedar coseno del ángulo sobre coseno al cuadrado del ángulo menos coseno del ángulo seno del ángulo sobre coseno al cuadrado del ángulo, y eso nos deja aquí una simplificación así y aquí una simplificación así, que nos va a dar igual a 1 sobre coseno del ángulo menos seno del ángulo sobre coseno del ángulo, y esto igual al término del inicio. Entonces 1 sobre coseno es secante del ángulo y seno sobre coseno es tangente del ángulo, y lo que nos pedía al inicio era secante del ángulo menos tangente del ángulo. Entonces llegamos a lo que nos pedía de esta manera.